Bienvenidos a la lectura del Santo Via Crucis según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Esta será una meditación muy valiosa como preparación para el Triduo Pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera estación. Jesús condenado a muerte de cruz. Pilatos estaba más dudoso que nunca. Su conciencia decía, Jesús es inocente. Su mujer decía, Jesús es santo. Su superstición decía, es el enemigo de tus dioses. Su cobardía también le decía, es un dios y se vengará. Irritado y asustado al mismo tiempo de las últimas palabras que le había dicho Jesús, hizo el último esfuerzo para salvarlo. Pero los judíos le causaron un nuevo terror amenazándolo con quejarse al emperador. El miedo al emperador le determinó a hacer la voluntad de ellos, que era muy contraria con la justicia y aún con su propia convicción y con la palabra que le había dado a su mujer. Dio entonces la sangre de Jesús a los judíos y para lavar su conciencia no tuvo más que el agua que hizo echar sobre sus manos diciendo, «Soy inocente de la sangre de este justo, vosotros responderéis de ella». No, Pilatos, tú también tendrás que dar cuenta de ella, pues eres un juez inicuo y sin conciencia. Esta sangre que quieres lavar de tus manos no servirá para salvar tu alma. Cuando los judíos, habiendo pronunciado la maldición sobre sí y sobre sus hijos, Pilatos mandó a hacer los preparativos para pronunciar la sentencia. Mandó a traer sus vestidos de ceremonia. Se puso un tocado en donde brillaba una piedra preciosa y otra capa. Pusieron también delante de él un palo. Estaba rodeado de soldados, precedido de oficiales del tribunal y seguido de escribas con rollos de pergamino. Delante tenía un hombre que tocaba la trompeta. Y así fue desde su palacio hasta la plaza, donde había enfrente de la columna de la flagelación un sitio elevado para pronunciar los juicios. Este tribunal se llamaba Gábata. Era una elevación redonda, donde se subía por escalones. Había encima un asiento para Pilatos y detrás un banco para empleados inferiores. Alrededor había un gran número de soldados y algunos estaban subidos sobre los escalones. Muchos de los fariseos se habían ido ya al templo, así que no hubo más que Anás, Caifás y otros 28 que vinieron al tribunal cuando Pilato se puso sus vestidos de ceremonia. Los dos ladrones habían sido ya conducidos al tribunal cuando Jesús fue presentado al pueblo. El Salvador, con su capa roja y su corona de espinas, fue conducido delante del tribunal y puesto entre los dos malhechores. Cuando Pilato se sentó en su asiento, dijo a los judíos, «Ved aquí a vuestro rey». Y ellos respondieron, «Crucifícalo». «¿Queréis que crucifique a vuestro rey?», volvió a decir Pilatos. «No tenemos más rey que el César», gritaron los príncipes de los sacerdotes. Pilatos entonces no dijo nada más y comenzó a pronunciar el juicio. Los dos ladrones habían sido condenados anteriormente al suplicio de la cruz, pero los príncipes de los sacerdotes habían diferido su ejecución porque querían hacer una afrenta más a Jesús, asociándolo en su suplicio a dos malhechores de la última clase. Las cruces de los dos ladrones estaban al lado de ellos. La del Salvador no estaba todavía porque no se había pronunciado su sentencia de muerte. La Virgen Santísima, que se había retirado después de la flagelación, se introdujo de nuevo en medio de la multitud para oír la sentencia de muerte de su Hijo y de su Dios. Jesús estaba de pie en medio de los alguaciles, al pie de los escalones del tribunal. La trompeta sonó para imponer silencio y Pilatos pronunció su sentencia sobre el Salvador con el desenfado de un cobarde. Me irrité al ver tanta bajeza y tanta doblez. La vista de ese miserable, orgulloso de su importancia, el triunfo y la sed de sangre de los príncipes de los sacerdotes, el abatimiento y el dolor profundo del Salvador, las indecibles angustias de María y de las santas mujeres, el ansia atroz con que los judíos esperaban su víctima, la postura insolente de los soldados, en fin, el aspecto de tan horribles figuras de demonios que veía en medio de la multitud, todo eso me tenía aterrada. Sentía que debía haber estado donde estaba Jesús, mi querido esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa, pero sufría tanto que no me acuerdo exactamente de todo lo que vi.
diré solamente lo que recuerdo. Pilatos comenzó por un largo preámbulo en el cual daba los nombres más sublimes al emperador Tiberio. Después expuso la acusación inventada contra Jesús, que los príncipes de los sacerdotes habían condenado a muerte a Jesús por haber alterado la paz pública y violado su ley, haciéndose llamar Hijo de Dios y Rey de los judíos, habiendo el pueblo perdido su muerte por voz unánime. El miserable añadió que encontraba esa sentencia conforme a la justicia. Él, que no había cesado de Pilatos comenzó por un largo preámbulo en el cual daba los nombres más sublimes al emperador Tiberio. Después expuso la acusación inventada contra Jesús, acerca de que los príncipes de los sacerdotes habían condenado a muerte a Jesús por haber alterado la paz pública y violado su ley, haciéndose llamar Hijo de Dios y Rey de los judíos. El miserable añadió que el pueblo había pedido su muerte por voz y en unanimidad. Añadió también que encontraba esa sentencia conforme a la justicia. Él, que no había cesado de proclamar la inocencia de Jesús, y al acabar dijo: «Condeno a Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, a ser crucificado», mandó a traer la cruz. Me parece que rompió un palo largo y que tiró los pedazos a los pies de Jesús. A estas palabras, la madre de Jesús cayó sin conocimiento. Ahora no había duda. La muerte de su querido hijo era cierta, la muerte más cruel e ignominiosa. Juan y las santas mujeres se la llevaron para que los hombres cegados que la rodeaban no insultaran su dolor, mas apenas volvió en sí, tuvieron que conducirla por todos los sitios donde su hijo había sufrido y donde quería sufrir el sacrificio de sus lágrimas. Así entonces, la Madre del Salvador tomó posesión por la Iglesia de estos lugares santificados. Pilatos escribió el juicio en su tribunal, y los que estaban detrás de él lo copiaron 3 veces. Lo que escribió era diferente de lo que había dicho. Yo vi que, mientras tanto, su espíritu estaba agitado. Parecía que el ángel de la cólera dirigía su pluma, y el sentido de él era este. Pilatos escribió el juicio en su tribunal, y los que estaban detrás de él lo copiaron 3 veces. Lo que escribió era diferente de lo que había dicho. Yo vi que mientras tanto su espíritu estaba agitado. Parecía que el ángel de la cólera dirigía su pluma y el sentido era este. Forzado por los príncipes de los sacerdotes, el Sanedrín y el pueblo, a punto de sublevarse, que pedían la muerte de Jesús de Nazaret, como culpable de haber agitado a la paz pública, blasfemado y violado su ley, se lo he entregado para ser crucificado, aunque sus inculpaciones no me parecían claras, ya que no fue acusado delante del emperador de haber favorecido la insurrección de los judíos. Después, escribió la inscripción de la cruz sobre una tablita de color oscuro. La sentencia se transcribió muchas veces y se envió a diferentes puntos. Los príncipes de los sacerdotes se quejaron de que el juicio estaba en términos poco favorables para ellos. Objetaron también contra la inscripción y pidieron que no pusiera Rey de los judíos, sino que sea llamado Rey de los judíos. Pero Pilatos, impaciente, les respondió lleno de cólera: «Lo que está escrito, escrito está». Querían también que la cruz de Jesús no elevara su cabeza por encima de las otras de los 2 ladrones. Sin embargo, era menester hacerla más alta, porque por culpa de los obreros no había espacio para poner la inscripción de Pilatos. Se valían de este pretexto para suprimir la inscripción que les parecía injuriosa para ellos. Mas Pilatos no quiso consentir y tuvieron que alargar la cruz, añadiéndole un nuevo pedazo. Esas diferentes circunstancias concurrieron a dar a la cruz su forma definitiva. Sus 2 brazos se elevaban como las ramas de un árbol separándose del tronco, y se parecía a una Y, con la parte inferior prolongada entre las 2. Los brazos eran más delgados que el tronco, y cada uno de ellos había sido puesto por separado. También habían clavado un tarugo a los pies para sostenerlos. Mientras que Pilatos pronunciaba su juicio inicuo, vi que su mujer, Claudia Procla, le devolvía su prenda. En la tarde de ese mismo día, se salió secretamente del palacio para refugiarse con los amigos de Jesús. Ellos la tuvieron escondida en un subterráneo debajo de la casa de Lázaro en Jerusalén.
Ese mismo día o poco tiempo después, vi a un amigo del Salvador grabar sobre una piedra 2 líneas donde había estas palabras: Judes Injustus, y el nombre de Claudia Procla. Esta piedra se halla todavía en los cimientos de una casa o de una iglesia en Jerusalén, en el sitio donde estaba Gábata. Claudia Procla se hizo cristiana, luego siguió a San Pablo y fue su fiel discípula. Habiendo sido pronunciada la sentencia, Jesús fue entregado a los alguaciles como una presa. Le trajeron sus vestidos que le habían quitado en la casa de Caifás. Los habían guardado y sin duda algunos hombres compasivos los habían lavado, pues estaban completamente limpios. Los hombres perversos que rodeaban a Jesús le desataron las manos para poderlo vestir. Arrancaron de su cuerpo, lleno de llagas, la capa de lana roja que le habían puesto por irrisión y le echaron su ropa sobre las espaldas. Como la corona de espinas era muy ancha e impedía que se le pusiese la túnica que le había hecho su madre, se la arrancaron nuevamente de la cabeza y todas sus heridas echaron sangre, con indecibles dolores. Le pusieron también su vestidura de lana blanca, su cinturón y su manto. Después le volvieron a atar en medio del cuerpo la correa de puntas de hierro de la cual salían los cordeles con los que tiraban de él. Todo esto lo hicieron con su brutalidad y su crueldad habituales. Los 2 ladrones estaban a derecha e izquierda de Jesús. Tenían las manos atadas y una cadena al cuello. Jesús estaba cubierto de cicatrices que provenían de su flagelación de las vísperas. El ladrón que se convirtió después estaba desde entonces tranquilo y pensativo. Mientras tanto, el otro, grosero e insolente, se unía a los alguaciles para maldecir e insultar a Jesús, que miraba a sus 2 compañeros con amor y ofrecía todos sus tormentos por su salvación. Los alguaciles juntaban los instrumentos del suplicio y lo preparaban todo para esta terrible y dolorosa operación. Anás y Caifás habían terminado su discusión con Pilatos. Tenían 2 bandas de pergamino con la copia de la sentencia y se dirigían con precipitación al templo, temiendo llegar tarde. Habían puesto cuidado en no cometer ninguna impureza exterior, y su alma estaba manchada con la cólera, el odio y la envidia. Habían gritado: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estas palabras habían cumplido la ceremonia. Habían puesto la mano del sacrificador sobre su víctima. Aquí se separaban los 2 caminos que conducían al altar de la ley y al altar de la gracia. Pilatos, pagano, orgulloso y esclavo del mundo, temblando delante de Dios y adorando a los ídolos, decidió entre los 2 caminos y se volvió a su palacio. La inicua sentencia fue pronunciada a las 10 de la mañana. Hasta aquí la primera estación del Vía Crucis. Bendiciones.